Bienvenidos a este tercer video de física en el cual vamos a hablar sobre las fuerzas de fricción y vamos a aprender a desarrollar algunos ejercicios del tema. Habíamos dicho anteriormente, ¿verdad?, que la fuerza de fricción es una fuerza de contacto y se define como una fuerza que se opone al movimiento en los cuerpos. Observamos los esquemas. Hay una persona que está empujando, que está ejerciendo una fuerza hacia el lado derecho. Y pues la fuerza de fricción va a ser esa fuerza que se va a oponer al movimiento, ¿verdad? Entonces va a estar en sentido contrario. Dijimos también anteriormente que no es lo mismo deslizar un objeto por una superficie lisa que deslizarlo sobre una superficie áspera, ¿verdad? En este caso, en una superficie áspera, la fricción va a ser aún más fuerte. Se va a necesitar más fuerza para poder desplazar el objeto. Entonces la fricción va a ser mayor. Va a haber una mayor fuerza de fricción en una superficie áspera que en una superficie lisa. Hablamos también anteriormente sobre los dos tipos de fuerza de fricción. En el caso cuando la fuerza de fricción ejercida por dos cuerpos en contacto no se mueve, se denomina fuerza de fricción estática, que lo vamos a reconocer con estas dos letras Fs. S de static, que sería la palabra en inglés. En algunos libros también la podríamos encontrar como Fe de estática, ¿verdad? Pero en su libro de texto lo van a encontrar como Fs, con la inicial en inglés. Entonces, cuando el cuerpo no está en movimiento, ¿verdad? Cuando no hay desplazamiento, pero siempre hay una fuerza que lo empuja, va a haber una fuerza de fricción estática. A diferencia, cuando hay un desplazamiento, cuando hay un movimiento, se le va a denominar fuerza de fricción cinética, que se va a reconocer con las letras Fk, ¿verdad? Entonces, al hablar de la fricción estática sería Fs, no hay movimiento, y en la fuerza de fricción cinética Fk, que va a hacer que cambia el movimiento. Va a haber un movimiento, un desplazamiento del objeto. Vamos a recordar siempre el concepto de peso y de fuerza normal, ¿verdad? Si este objeto hay una fuerza que hace que se mueva o que no se mueva, no necesariamente se tiene que mover, va a haber una fricción que se va a producir en sentido contrario, pero el objeto siempre va a estar determinado, ¿verdad?, por su peso, que siempre va a ir hacia abajo, y la fuerza normal, que va a ser perpendicular a la superficie donde está apoyado. Entonces sería esta fuerza normal. Entonces no hay que olvidar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad?, en el cual van a estar representados sus cuatro fuerzas. La fuerza que se ejerce, la fuerza de fricción que está en contra del sentido contrario, la fuerza de peso que siempre va a ir hacia abajo, la fuerza normal que va a ser perpendicular a la superficie. Entonces estos son conceptos que no tenemos que olvidar. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular la fricción? Bueno, como son dos tipos de fricción, van a haber dos fórmulas. Tenemos la fórmula para la fricción estática y la fórmula para la fricción cinética. Fs, que sería fuerza de fricción estática, va a ser igual a, y aquí vemos este símbolo. Este símbolo pues es una letra griega, ¿verdad?, que se llama mu. Así se llama. Entonces vamos a decir mu s, ¿verdad?, que sería mu estático por n. ¿Y qué significa esto? Bueno, Fs, ya sabemos que Fs es la fuerza de fricción estática. Mu s va a ser un coeficiente de fricción estática. ¿Qué es este coeficiente de fricción estática? Bueno, este es un dato que ya está calculado, que va a ser constante para los diversos materiales. Por ejemplo, la madera, por ejemplo, va a tener un coeficiente de fricción. El vidrio va a tener otro coeficiente de fricción y así todos los materiales van a tener un coeficiente de fricción. Este dato, si bien se les proporciona en el ejercicio, también tienen una tabla en su libro de texto, que ya en su momento les voy a decir en qué página lo pueden buscar.
y N va a ser la fuerza normal, ¿verdad? Entonces tenemos que la fricción estática va a ser igual a mu estático, o sea, el coeficiente de fricción estático por N, que es la normal. A diferencia, la fuerza de fricción cinética va a ser Fk, va a ser igual a mu K por N. Si ustedes se fijan, aquí lo único que cambia va a ser que esta es estática y esta es cinética. Igual, el coeficiente de fricción estático va a ser diferente al coeficiente de fricción cinético. Entonces, en su tabla van a tener los coeficientes de fricción estática y también van a tener los coeficientes de fricción cinético. Ya se los voy a explicar más adelante. Aquí está. Tenemos diferentes materiales. Esta es la tabla que ustedes tienen en la página de su libro, que ya se las voy a decir cuál es, en la página 187 de su libro. Ustedes observan que tienen diferentes materiales. Cada material va a tener un coeficiente de fricción diferente, tanto estático como cinético. Entonces, el acero, el aluminio, cobre, vidrio, madera, caucho, hielo, teflón, metal con metal, madera con nieve. Todo esto van a ser diferentes materiales que su ejercicio les tienen que decir de qué materiales son los cuerpos que están trabajando o estudiando. Y ustedes van a elegir aquí cuáles son dependiendo del ejercicio, ¿verdad? Si les pide la fricción estática o cinético, así van a elegir ustedes el coeficiente de cada uno. Miremos los ejemplos. Dice, calcule la fuerza de fricción que ejerce una tabla de madera, ¿verdad? Sobre un bloque de 3 kilogramos cuando éste se opone al movimiento. Se pone en movimiento, perdón. Les voy a dejar aquí las fórmulas, ¿verdad? Que son dos, la fricción estática y la fricción cinética. En primer lugar son nuestros datos, ¿verdad? Dice, calcule la fuerza de fricción que ejerce una tabla de madera, ¿verdad? Aquí está el material, es muy importante el material, madera, sobre un bloque de 3 kilogramos. Al tener kilogramos, pues ya sabemos que es masa. Y dice aquí cuando este se pone en movimiento. Esos son los datos que nos dan, pero aquí tenemos que ir un poco más allá de estos datos y analizar el problema. Sabemos que hay dos tipos de fricción, la estática y la cinética. Y nosotros tenemos que definir o tenemos que identificar cuál de los dos es la que hay en el ejercicio. En este caso, la palabra clave es esta. Dice que se pone en movimiento. Entonces, al ponerse en movimiento, ya vamos a saber nosotros qué es cinético, porque la fuerza de fricción cinético es cuando hay un movimiento o un desplazamiento. Entonces, si hay movimiento, vamos a calcular la fricción estática, ¿verdad? Perdón, cinética. Entonces, aquí escribimos fricción cinética. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, lo que nos pide calcular es la fricción cinética. Está aquí. Luego, nos dice que la superficie es de madera. Entonces, nos vamos nosotros para nuestro cuadrito que está en la página 187, ya les había dicho, y tenemos aquí la madera. Entonces, si es fricción cinética, ¿cuál coeficiente vamos a ocupar? Pues el coeficiente de fricción cinético. Nos vamos a la madera y nos vamos aquí en línea. ¿Es este? No, ¿verdad? Porque este es estático. Este no lo ocupamos. El ejercicio nos dice que está en movimiento. Entonces, nuestro coeficiente de fricción va a ser este. El de la madera en la columna del cinético. Aquí, miren, 0.2. Entonces, vamos a decir que nuestro coeficiente de fricción va a ser 0.2. Eso es muy importante, ¿verdad? En primer lugar, determinar si es cinético o es estático. Y en segundo lugar, elegir bien el coeficiente con el que vamos a trabajar, dependiendo del material que se nos dice en el ejemplo. Vamos a ver. Teniendo eso claro, vamos a hacer un análisis sobre la masa, porque también acuérdense que ocupamos la normal. Vamos a determinar cuál es la normal.
Vamos a suponer que este es el pedazo de madera, la tabla, ¿verdad? Y el bloque va a ser este, que tiene un peso de 3 kilogramos. ¿Hacia dónde actúa la fuerza normal? Pues si esta es la superficie, la normal va a ir hacia arriba, ¿verdad? Va hacia, esta es la superficie, entonces va a ser perpendicular. Entonces va hacia arriba. Entonces, en condiciones de equilibrio, significa que no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. El peso va a ser igual a la normal, ¿verdad? Entonces, en este caso, recordemos que peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, si nosotros queremos calcular la normal, ¿verdad? Tenemos que calcular primero el peso, porque el peso es el único dato que nos dan aquí, la masa, y con eso podemos calcular el peso. Y como está en condición de equilibrio, no sube ni baja, entonces la normal va a ser igual al peso. Entonces ese va a ser el primer paso que vamos a hacer. Vamos a calcular el peso a partir de la masa por la gravedad. Esta es una fórmula que vimos en el primer tema de las leyes de Newton. Peso va a ser igual a masa por la gravedad. ¿A cuánto equivale la masa? 3 kilogramos. Y la gravedad ya la conocemos, que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Hacemos la multiplicación y nos queda que el peso es 29.4 newtons, ¿verdad? Y como lo vimos anteriormente, como están en una condición de equilibrio, el peso y la normal van a ser igual. Entonces la normal vamos a decir que es también 29.4 newtons. Luego, pues vamos a calcular la fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Fk va a ser igual a mu k por n. Fk va a ser igual. Dijimos que el coeficiente de fricción va a ser 0.2. Le escribimos 0.2 por la fuerza normal, que es 29.4 newtons. Aquí me faltó la n. 0.2 por 29.4 va a ser igual a 5.88 newtons. O sea que la fuerza de fricción va a ser de 5.88 newtons. Y en la respuesta tenemos que escribir el tipo de fricción, ¿verdad? La fuerza de fricción cinética que se produce es de 5.88 newtons, ¿verdad? Ese sería el ejemplo número 1. Veamos el segundo ejemplo. Dice, un bloque que tiene un peso de 30 newtons descansa sobre una superficie de acero. Calcule la fuerza de fricción que ejerce. Bueno, vamos a sacar los datos que están claros en el ejercicio. Dice, peso de 30 newtons. Peso de 30 newtons. Descansa sobre una superficie de acero. Entonces, esto es muy importante. El material, acero. Calcule la fuerza de fricción. Entonces, si nosotros observamos, aquí la palabra clave sería descansa, o sea que está en reposo, no hay movimiento. Entonces, por lo tanto, va a ser una fricción estática. Ahora vamos a ver nuestro coeficiente de fricción. Tenemos que es acero. Buscamos el acero, está aquí. ¿Cuál coeficiente ocupamos? Pues el coeficiente de fricción estático, ¿verdad? Porque es una fuerza estática de fricción que hay. Vamos a ver entonces que el coeficiente de fricción estático es 0.74. Ese es el dato con el que vamos a trabajar. Estático porque está en reposo, dice que está descansando, no hay movimiento. A diferencia del ejercicio anterior que decía que se producía un movimiento, entonces significa que es cinético, ¿verdad? Porque había movimiento. Teniendo claros nuestros datos, ¿verdad? El peso, el coeficiente de fricción y que vamos a calcular la fricción estática, vamos a observar. Este ejercicio, a diferencia del anterior, nos hace o nos proporciona el dato de peso. Entonces, en el ejercicio anterior nos daban la masa y por eso era necesario calcular el peso. Pero en este caso, este ejercicio nos proporciona el peso y ya vimos que en condiciones de equilibrio el peso y la normal va a ser lo mismo. Entonces ya tenemos como calculado el valor de la normal, que sería al igual que el peso 30 newtons, ¿verdad? Ya el ejercicio nos proporciona el peso, no es necesario calcularlo. Entonces el peso va a ser igual a la normal, entonces la normal igual a 30 newtons.
Al tener pues todos los datos, vamos a utilizar la fórmula Fs igual a coeficiente de fricción estática por normal. Sustituimos, el coeficiente de fricción es 0.74 por 30 newtons. Y al hacer la multiplicación, la respuesta sería 22.2 newtons. Cabe observar aquí que el coeficiente de fricción no tiene unidad. Solo está el numerito, ¿verdad? Entonces, por eso, al multiplicarlo, quedan siempre los mismos newtons. Y la respuesta sería la fuerza de fricción estática que se produce es de 22.2 newtons. Y eso sería todos los ejercicios. Muchas gracias por la atención.